Buenos días, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa Salud y Enfermedad de la Boca. En este día traemos un tema muy interesante debido a que muchas veces se olvida la rutina que hay que realizar en aquellos pacientes, sobre todo aquellos que llegan por primera vez a la consulta odontológica. Nuestro país se está caracterizando últimamente porque muchos médicos y odontólogos no hablan y muchos pacientes no preguntan. Y así se da el caso de gente que va a la consulta de uno y uno en el historial clínico le pregunta, ¿ha sufrido alguna intervención quirúrgica, alguna operación? Sí, de los riñones. ¿Y cuál fue el diagnóstico? No sé, me dijeron que dio negativo la biopsia. En otras situaciones, doctor, me operaron de los ovarios o del útero. Me hicieron una histerectomía. ¿Total o parcial? Yo no sé. ¿Y de qué te operaron? Yo no sé, el doctor me dijo que no era maligno. O que aparecían unas celulitas ahí. Fíjense qué información más vaga. Entonces, en esta rutina, el médico, el odontólogo, tiene que hacer un diagnóstico y decirle al paciente lo que tiene y por qué lo tiene, y si eso se cura o no se cura, o si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica, para justificar la secuencia de las próximas visitas, las próximas consultas, porque hay situaciones en el consultorio odontológico que uno puede solucionar con una sola visita del paciente y otras van a requerir un seguimiento del tratamiento que se está implementando o va a requerir una terapia continua para poder llevar a la normalidad esa situación por la cual el paciente llegó aquejada o aquejado a la consulta odontológica. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Elaborar un cuestionario de salud, una historia clínica. No esa rutina de que va el paciente, doctor, yo tengo un dolor de muela, viene a hacer una limpieza, una profilaxis, siéntate ahí, abre la boca, ¿cuál es la que te duele? Mire, doctor, yo tengo una muela dañada, ¿cuál es la muela que tiene? No, eso no es así. El historial clínico, el historial médico nos va a permitir a nosotros conocer al enfermo y a su enfermedad. Nombre y apellido del paciente, dirección, ¿qué importancia tiene? Muchísima. Hay enfermedades que están vinculadas con factores psicosociales y dependiendo del paciente, donde vive ese paciente, pues puede haber un factor que esté influenciando sobre la salud de ese paciente. La edad del paciente, por ejemplo, en el área de odontología o estomatología o en el área de patología bucal, las caries dentales se ven más frecuentemente en niños y las enfermedades periodontales, lo que la gente dice piorrea a nivel popular, se ven más frecuentes en los adultos. Los carcinomas, que son los tumores malignos de origen epiteliales, se ven con más frecuencia en pacientes después de los 50 años de edad. Y los sarcomas se ven desde niños hasta adolescentes. Entonces, todos estos son parámetros con los cuales el profesional de la salud va jugando para armar ese rompecabezas que al final va a ser el diagnóstico clínico presuntivo y comprobado con los exámenes complementarios, como suele ser en nuestro caso la citología exfoliativa, la biopsia, la química sanguínea, la proteína de Ben-Saint-John en caso de sospechar de mieloma múltiple, las radiografías en sus diferentes fases, radiografía periapical, radiografía oclusal, radiografía extraoral, la sonografía la usamos en odontología, la tomografía axial computarizada la usamos en odontología también. Es decir, que todas estas herramientas nos van a conducir a poder dar ya un diagnóstico definitivo de la enfermedad que está padeciendo el paciente. Entonces, el sexo, hay enfermedades que se ven más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. Aquí adolecemos
que las mujeres embarazadas que van al ginecobstetra, usted puede hacer una encuesta de cuántas pacientes de estas cuando van a su ginecobstetra son remitidas al odontólogo para que les revisen la boca, cuando en el periodo de gestación es que mayor incidencia de caries e inflamaciones de las encías hay. Se ha dado el caso de situaciones complejas en que una paciente, faltándole 5 días para dar a luz, un dolor de muela que no lo puede aguantar. ¿Y por qué llega a esta fecha ya terminal, donde va a tener a su criatura, para sentir esta sintomatología, para acudir al odontólogo, cuando eso se podía haber diagnosticado en los primeros meses del embarazo, si ese médico remite a esa paciente al consultorio odontológico? El tumor del embarazo, mal llamado así porque también aparece en los hombres, y los hombres no se embarazan. El nombre correcto es granuloma piógeno o botriomicoma. Se ve con frecuencia en la mujer embarazada por los cambios hormonales y por el descuido de su higiene bucal. Entonces miren ustedes, como ya hemos analizado el sexo, ¿verdad?, donde vive esa persona, las enfermedades ocupacionales son sumamente importantes. Miren, cuando un paciente va a nuestra consulta, ahí en esas imágenes ustedes pueden observar una de las formas como se realiza el examen de la boca. Nosotros palpamos la piel de los labios, la semimucosa, la mucosa. Aquí estamos secando los labios. Fíjense cómo determinamos la consistencia, hacemos una ligera presión sobre esos labios. Eso que ustedes ven ahí, que se abultó un poco, son las glándulas salivales mucosas menores, que son las que secretan la saliva y que existen alrededor de 400 a 500 glándulas salivales menores. Miren la palpación, cómo se realiza, eso es importante. Ahí en el labio nosotros podemos tener neuroma traumático, ahí en el labio nosotros podemos tener mucoceles, que son quistes de retención de las glándulas salivales. Podemos tener, miren, aquí estamos examinando la mucosa yugal o los carrillos. Fíjense cómo usamos ambos índices y recorremos toda la superficie de esa mucosa yugal, determinando ahí el aspecto de la mucosa yugal, el color de la mucosa yugal, la consistencia, si es blanda, si es firme y elástica. Todos estos son datos importantes. Debe hacerse de los dos lados. En la parte posterior de esa mucosa yugal, yo he tenido pacientes que van, doctor, mire, yo tengo una tetica de carne, miren un poquito más arriba. Esa tetica de carne es la papila que tapiza el conducto excretor de las glándulas parótidas. Y aquí en nuestro país muchas veces se extirpa ese conducto, esa papila que protege la entrada de ese conducto excretor, porque lo confunden con papiloma, porque ese paciente no va al profesional adecuado. Y eso es sumamente importante. Muchas veces se originan cálculos salivales y entonces la saliva no se puede verter. Ahí se está mostrando esa papila que tapiza el conducto de Steno o Stensen, que fue que lo describió. Y ese es el conducto de las glándulas parótidas, que cuando se inflaman o se infectan, tenemos la parotiditis, que usted le llama papera, cuando es viral, y tenemos la parotiditis bacteriana también. Nosotros nos auxiliamos del espejo dental, muchas veces para iluminación, otras veces lo utilizamos como visión indirecta, sobre todo en las superficies oclusales de molares y premolares. También lo podemos usar ese espejo bucal como depresor de la lengua. Y este es un dato muy importante porque la lengua nosotros necesitamos también palparla. Aquí nosotros vemos la punta de la lengua, el tercio medio de la lengua y el tercio posterior. Miren eso que se vio ahí cuando el paciente levantó la lengua. Esos son varices linguales que se ven con frecuencia después de los 50 años de edad. Nosotros pasamos una gasa y secamos la lengua, agarramos la punta de la lengua, la tiramos bien hacia adelante y ahí se está mostrando las papilas foliadas que están en la parte
posterior y lateral de la lengua, que también la confunden. Yo he tenido pacientes que llegaron a mi consulta cuando yo trabajaba en el Instituto del Cáncer, el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, con historial de oncofobia, tenían terror al cáncer, y uno le explicaba la situación, que eso no era cáncer, que era una papila, y hice ese paciente a otro lugar y haberlo operado. Aquí en la lengua nosotros vemos las papilas, tenemos las papilas fungiformes, las papilas filiformes y las papilas caliciformes, que están en el tercio posterior de la lengua y que son de 8 a 12 en número y que forman una V o V corta en esa parte posterior de la lengua. Debemos palpar esa lengua, no solo visualizarla. Aquí estamos señalando las varices linguales. Ahí no hay que hacer ningún tratamiento, eso no se opera, ojo con eso. Eso es muy común y eso no produce ningún tipo de problema. Entonces, esa lengua, además, nosotros tenemos que tomarla en nuestras manos y palparla, porque ¿cuántas veces tenemos un nódulo intracoriónico ahí que no lo podemos visualizar, que no lo podemos ver, porque no hace prolapso sobre la superficie de esa lengua, que no sobresale, no hace relieve, y solo la palpación va a determinar que existe ahí un nódulo que puede corresponder a un mioblastoma de célula granulosa o a un carcinoma espinocelular, que es el cáncer más frecuente de boca, y que solo la consistencia puede determinar su existencia. En el piso de la boca palpamos también las carúnculas sublinguales y también la zona donde sale el conducto de Wharton, que es el conducto de la glándula submaxilar. Este conducto de Wharton tiene un recorrido tortuoso, irregular, y se producen con frecuencia cálculos salivales. Aquí hay un expresidente de la República que tuvieron que internarlo de emergencia con un dolor tremendo, porque la sintomatología que producen estos cálculos de las submaxilares, tenemos dolor antes, durante y después de ingerir las comidas. Y eso se debe a que hay un mecanismo de tipo neurológico que está informando a las glándulas salivales cuando el paciente va a comer, de que tiene que secretar saliva para que la tialina, que se encuentra como componente esencial para digerir y desdoblar los carbohidratos, empiece a secretarse. Cuando esa glándula, que está inflamado, que tiene una cialolitiasis, un cálculo salival, quiere verter su saliva, el conducto excretor de dicha glándula está obstruido y entonces la glándula se crece, se agranda. Miren la mucosa palatina, aquí también hacemos un examen riguroso del paladar duro y del paladar blando. El color del paladar duro va a ser un poquito más pálido que el paladar duro, debido a las estructuras histológicas que están allí, que hacen que se vea así. Deprimimos la lengua, vemos la tonsila, vemos lo que la gente dice la campanilla, y miren cómo palpamos los ganglios linfáticos. Eso es sumamente importante. Tenemos ganglios que son agudos, que son benignos, ganglios que son crónicos y ganglios que son producidos por cáncer de la cavidad bucal. Creo que debo seguir hablando en el próximo programa de este tema, que es tan interesante. Será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta entonces.